¿Alguna vez te has preguntado por qué hay pirómanos o personas que necesitan ver dolor o el mundo arder en el día de hoy y en esta vida y que son parte del día a día de la humanidad? Yo me lo pregunto constantemente. El error de Jesús 11. Este se llama la maldad. 2026 años después y la maldad sigue sin freno. ¿Por qué? Si el amor de Dios es infinito, ¿por qué la maldad lleva 2026 años sin freno? Supuestamente fue la venida de el Cristo hace cierta cantidad de tiempo. Y bueno, antes hubo otra. En realidad no creo que sea una pregunta filosófica, no es una pregunta con víctimas como tan así como definidas, por decirlo. Las personas que fueron destruidas por gente malintencionada mientras esperaban que algo divino interviniera, que supuestamente determinadas leyes cambiaran las cosas y la ley espiritual operara, pero la ley parece que no está operando. Entonces no entiendo eso porque supuestamente hay determinadas leyes que están construidas sobre lo que es la vida. Mientras esperaban que Dios hiciera justicia a través de determinadas personas que se dicen que se dedican a la justicia, pero en realidad no sé qué es lo que están haciendo realmente. Y la maldad siguió, sin freno, sin consecuencia, sin intervención. Hoy podemos analizar aquello sin suavizarlo, sin la respuesta cómoda. Quizás alguno se puede tomar determinadas expresiones de la Biblia en mano y ocupar los ojos más abiertos. En Génesis 3, del 1 al 6, en Romanos del 5 al 12, y en otros más, hay como se puede buscar quizás ciertas referencias. Hay una posición que escucharás de cualquier mentor espiritual serio y tiene fundamento que en realidad vale la pena entenderla antes de confrontarla. Un mentor me comentó por lo menos, o él indica de que como determinado autor que refiere que la maldad entra al mundo a través del hombre, no necesariamente a través de Dios. Pero lo que yo me pregunto en el día a día es por qué Dios la permite en este libre albedrío. ¿Por qué eso tiene que existir en el mundo y en la vida si de alguna forma lo que es Dios de alguna forma es como el todo, la creación, es lo que es en todas las dimensiones que uno lo pueda dimensionar? Y las leyes espirituales operan, pero en otro tiempo y en otro plano y en otra forma que no necesariamente nosotros vemos. Quizás no en esta vida, quizás en la siguiente, quizás no en mañana, quizás en 10 años más. Quizás no es una persona directa la que te devuelve lo que te hizo daño, pero lo va a hacer otra persona que no sabes quién va a ser. Bueno, en Génesis 3, del 1 al 6 dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El argumento es claro: Dios puso el árbol, el hombre eligió comer. La maldad no vino de Dios, vino la decisión humana de elegir en contra de la instrucción. El origen de la maldad, según esta lectura, sería un mal ejercicio de lo que es el libre albedrío. Por tanto, como el pecado entró al mundo, Romanos 5, del 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Yo no soy como muy de eso de como tanto del pecado, pero sí de si existe el tema del karma y esa cosa de que no pasa, no da lo mismo cualquier cosa. La consecuencia se extendió, no solo fue Adán, fue la naturaleza humana entera la que quedó marcada. Y en esto quizá algunas personas dirán que es una condición heredada, no un diseño divino. En Job el capítulo 1, capítulo 1, en el versículo 12, dijo Jehová a Satanás: y aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y aquí el argumento más difícil de refutar: Dios permite, no es indiferente, permite dentro de ciertos límites.
Y quizás te pueden comentar que eso tiene un propósito en el ser humano y que no se puede ver desde adentro del sufrimiento. Y esa es la posición presentada honestamente. Ahora, en realidad la podemos seguir analizando. Si es que son formas de analizarlo. Eclesiastes 8 del 11, Salmos 73 del 3 al 5, y bueno, y más. El problema con la posición, o lo que se comenta quizás de esto de que la maldad entra al hombre, en realidad no necesariamente es tan falsa porque, por decirlo, si uno va analizando lo que son, yo qué sé, los animales o algún otro signo de naturaleza, por ejemplo, usted pregúntele a un perrito qué es la maldad y veamos qué le dice. Pregúntale a un gatito qué es una mala intención o por qué hizo tal cosa y veamos si las mismas intenciones de un gato son las de un humano. Igual son dimensiones bastante diferentes. Decirle a alguien que está siendo destruido por gente malintencionada, que Dios lo permite por el libre albedrío, puede ser una verdad teológica y una utilidad práctica al mismo tiempo. La Biblia misma lo reconoce. No es una crítica externa a la fe, es una tensión que vive dentro de los textos sagrados. Yo ocupo textos como para pensarlo, en realidad son como determinadas citas. Para mí lo importante es que se movilicen cosas. Y algo más. Eclesiastes del 8 del 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Y esto no lo dice un escéptico, lo dice la Biblia. La ausencia de consecuencia inmediata es un combustible de lo que es la maldad. El malvado opera sin que nada lo detenga, sigue operando, esa es la mecánica. Y en el 2026 años de historia, en realidad lo confirman y siguen pasando estas cosas. Cosas bastante atroces y horribles. Salmo 73 del 3 al 5. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni los asustados como los demás hombres. El samita está observando lo mismo que tú. Los que hacen el mal no solo sobreviven, prosperan, no sufren las consecuencias que deberían. Y el que lo observa desde la honestidad tiene que procesar esa contradicción sin pretender que no existe. Habacuc, no ubico tanto este texto, del capítulo 1, del 2 al 3. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Habacuc no está cuestionando la existencia de Dios, está cuestionando la inacción. La violencia que veía era real, lo comentaba sin respuesta visible y lo dijo. La Biblia incluye esa voz, no la silencia. Una cosa es el karma y otra cosa es la maldad. Yo creo que son cosas bastante diferentes. Porque de repente quizás hay determinadas situaciones que en verdad pueden no darse por determinadas condiciones de determinadas cosas. Pero también, por decirlo, si una persona, un adulto le saca el ojo a un niño para hacer que pida moneda, yo creo que eso no es karma necesariamente, eso es maldad. El amor infinito de Jesús no fue un mecanismo de control contra la maldad, en realidad nunca lo fue, porque eso yo diría que es un error, porque de alguna forma aquí cómo se maneja esa ley o esas enseñanzas para el ir atajando todo esto. Porque eso también es parte del caos que se puede hoy día ver en el mundo, o en esto que se habla del control mundial o tantas cosas más. Porque de alguna forma, aún por decirlo así, por mucho control que le hagan a la gente, si eso no fuera parte de alguna forma del mundo, no tendría sentido. Uno se daría en una infinidad de maneras. No porque Dios no exista, sino porque el modelo que se predicó confundió una promesa espiritual con un sistema de justicia en tiempo real, y no lo es, y la evidencia del 2026 años lo demuestra. Y por eso también es un tema bastante delicado lo que es el trabajar en lo que es la justicia, porque de alguna forma por las porquerías que han hecho estas personas que de alguna forma han tenido que trabajar en los poderes quizás judicial o más legislativo o ejecutivo, hoy en día pasan una serie de atrocidades. Que parece gente que de alguna forma después le genera resentimiento, le genera sufrimiento, le genera una molestia, le genera un sacrificio, le genera esclavitud. Y nadie le pone freno.
Porque como puede, el que puede, puede y el que no se aguanta, ¿no? Jesús dejó instrucciones específicas sobre cómo responder a la maldad, y esas instrucciones en el contexto en que las dio tenían cierto sentido. El problema es que lo pasó cuando se convirtieron en norma universal. Y además Él los dio desde la espiritualidad y una persona que quiere cultivar y seguir el camino espiritual. Pero hay personas, la gente que tiene determinada maldad, ¿qué espiritualidad tú puedes encontrar en esa persona? ¿A qué resonancia con algún bien mayor o algún sentido mucho más profundo puedes tomar con ese tipo de ser humano? Si es que es un ser humano, porque en verdad tú no sabes si es como, quizás como un astral bajo que está en un cuerpo humano. O una persona que está poseída por un demonio, ¿tú qué sabes eso? Y no los digo en un sentido religioso. Pero yo os digo, bueno, dice Mateo 5, el 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pues sí, porque te golpeen una, ponle la otra. Yo no soy muy fan de esa frase, por lo menos yo. Y esta instrucción se predicó durante siglos como la respuesta correcta a la agresión. No resistas, no te defiendas, por la otra mejilla. El resultado concreto fue que generaciones de personas recibieron daño, toleraron y esperó a que algo externo lo corrigiera. Como si por ponerle la cara te dejara de pegar un combo a la persona herida, como si eso calmara la herida de la otra persona y la satisfaciera para darle tranquilidad y dejar de hacer lo que está haciendo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen. Amar al enemigo no es el problema, en realidad tú puedes amar a todo el mundo. El problema es cuando esa instrucción se usa para justificar y mantener al enemigo con acceso a tu vida. Es como mantener un traidor con acceso a tu casa. O no, yo qué sé, o mantener un montón de situaciones que de alguna forma tú dices, pero es que ¿cómo? Si usted le deja la puerta abierta a un ladrón, ¿usted qué cree que va a pasar? Si usted llega y se relaciona con un montón de personas que quizás no tienen ni un grado de criterio, llegan y hablan cosas que no, quizás ni dimensionan de determinada manera, ¿qué cree que va a pasar? Si usted llega y pone en un gobierno un pirómano, que le gusta ver el mundo arder, ¿qué cree que va a pasar en el mundo o en el país? Adivine, va a arder. El error no fue la instrucción original, el error fue la traducción que se hizo de ella, o cómo se pudo aplicar esto, porque hay cosas que es para determinados seres humanos y otras que no. En la Biblia no dice, estas palabras son ocupadas solamente para determinadas personas, que bla, 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 bla. No, no hace, porque de alguna forma se le decía como una bienvenida a todo el mundo que podía recibir ese llamado, pero el tema es de que no todo el mundo lo toma. Jesús hablaba a las personas viviendo bajo ocupación romana, en un contexto donde la resistencia física era suicidio colectivo. La instrucción era poner otra mejilla en una estrategia de sobrevivencia y dignidad en un contexto específico de poder absoluto. Puede ser, pero también era como una forma de vivir, por decirlo, para no generar como ese círculo de odio y de una y de otra. Pero por el hecho de poner otra mejilla, tú no evitas que el otro te deje de golpear. Eso tampoco le pone freno al odio. Tampoco el seguir después aumentando esa cosa, tomando otro tipo de reacción. Eso tampoco lo detiene. Tiene una instrucción permanente para todo contexto, toda relación y todo tipo de maldad, pero así se aplicó y así se sigue aplicando, así lo predican, así lo comentan, así lo interpretan. El resultado es una cultura donde la maldad opera como comodidad, porque quienes la reciben tienen instrucciones de no resistir, de perdonar, de bendecir, de esperar que Dios actúe. Y Dios en 2026 años de evidencia no ha detenido a nadie que no haya decidido detenerse a sí mismo. De alguna forma se habla también de esto como de un camino como interior, pero ¿dónde hay como algún tema como más tangible, como más concreto? ¿Cómo se regulan estas cosas? La Biblia no solo dice ama a tu enemigo, también dice protege de él, también dice que dice que la autoridad que castiga al malo es un instrumento de bien. La Biblia también te comenta que el hombre prudente ve el peligro y se aparta. Proverbio 27 del 12, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño.
Esconderse del mal no es cobardía, es sabiduría, ya que ve el peligro y no actúa, y no es más espiritual, es más simple. La Biblia llama simple al que se queda expuesto cuando ya tiene información para moverse. Nehemías del 4 al 9. Sin embargo, oramos a nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos y de día y de noche. Nehemías oraba y ponía guardia. No era una sola cosa o la otra. Eran las dos al mismo tiempo. La fe no reemplaza la acción. La fe y la acción operan juntas. Y eso también está en la Biblia. Y casi nadie lo predica con la misma energía que el perdón o que la compasión o tantas cosas más que se comentaron. Y que no sé qué pasa en la sociedad o en el planeta. Romanos de 13 del 4, pues el servidor de Dios para tu bien. Puedes ser servidor de Dios para tu bien, pero si lo haces malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Puedes ser servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La autoridad que castiga al malvado es descrita aquí como instrumento de Dios. La justicia que opera en el mundo concreto, legal, social, relacional, no es ajena a lo espiritual. Es parte del sistema. Usarla no es falta de fe, es coherencia con el texto. La maldad no se frena con amor infinitos, se frena con consecuencia, con coherencia, con criterio, con un discernimiento, un conocimiento, con emocionalidad, con humanidad. Consecuencia legal, consecuencia relacional, consecuencias de acceso, cerrar la puerta al que ya te mostró quién es. Y abrirla quizá al que se merece una oportunidad. Si no, hay también hay personas que de repente pasan cosas y de repente te puedes pillar una bonita sorpresa. Consecuencia de exposición, nombrar lo que hace sin protegerlo con el silencio. Eso también está en la Biblia. Dios no va a hacer por ti lo que puso en tus manos hacer. El amor infinito de Jesús no frenó la maldad. Y eso no es una crítica a la fe, es algo bastante concreto. Hoy en día, yo no sé qué está pensando en la conciencia una persona que crea un arma nuclear. Yo no sé qué está pensando. Quizá, por ejemplo, de que hay cosas que se pueden ocupar bien, pero de que en verdad, ¿por qué no ocupan toda esa energía en quizás acabar con todas las termoeléctricas, en generar un montón de energía renovable, en resolver lo que son problemas de determinadas enfermedades, en acabar con la desigualdad social, en crear mejores sistemas de gobierno, la democracia? Yo no veo que haya tanta democracia en el mundo. O sea para una, o sea para otra. O sea para uno, o sea para otro. Y así la cuestión va así como para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Es como estar dibujando montaña la cuestión. La montaña, el valle, la montaña, el valle, la montaña, el valle. Así como el gusanito. Ese es el sistema gubernamental que maneja el ser humano. No es así como un árbol con raíces que desde todo lo que lo oxigena y lo que crece se robustece, va para arriba, es frondoso y después como es tan grande y es tan sólido, se ensancha, 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 ensancha por toda la sabiduría y la energía y la vitalidad que tiene. Sí, como el gusanito, la cuestión. Así va el humano. Pero ninguna de esas verdades le sirve a la persona que está siendo destruida ahora mismo, mientras espera que algo externo intervenga. El error no fue creer, el error fue creer que creer reemplaza actuar. La maldad no espera que te reponga, no espera tu proceso de sanación, no se detiene porque la bendigas. Si tú le decís a una persona que te está pegando un combo, te bendigo, ya quizás pueda bajar algo, no sé, pero no te va a dejar de pegar el charchazo. No desaparece porque la perdones. Si no, no existirían cuantas cosas. Y existirían cuantas otras. Con esa misma energía que se ocupa para la maldad, se puede ocupar para hacer cuanta cuestión más. Se detiene cuando se encuentra la consecuencia, la consecuencia la pones tú. No Dios por ti tú, con las herramientas que ya tienes, con la información que ya tienes, con la decisión que llevas postergando tiempo. El mundo está enfermo por gente malintencionada, que encontró en la cultura del perdón infinito su mejor escudo. Ese escudo, y además del descriterio, también encontró su mejor escudo. Y de la infinidad de interpretaciones también encontró otro escudo. Ese escudo que rompe cuando tú decides no sostenerlo más.
Y bueno, si tú tuvieras que hacer una escala del 1 al 10 y tuvieras que evaluar y considerar qué tanta maldad o qué tanta bondad considera que tienes o que vives y das en el día a día, ¿realmente te das cuenta de ciertas cosas que pueden estar impactándote?